vamos a la palabra de esta tarde. Yo estoy muy contento por compartir esto. Hoy la palabra nos va a recordar el gozo que es servir al Señor. El gozo que viene de parte de Dios cuando servimos a Dios. Gracias, hijo. El gozo que viene cuando servimos al Señor, pero que realmente servimos a Dios, amados. La mayoría de las veces pensamos que servir a Dios es servir de la manera que nosotros nos sintamos cómodos o que más se nos dé. Pero cuando vemos la persona de Cristo, vemos su disposición de servir, siendo Rey, siendo Señor, siendo Salvador, siendo el Creador. Sirvió en medio de situaciones tan incómodas, tan hostiles, en persecución en contra de su persona. Y tú y yo tenemos el modelo de Cristo para servir con un corazón para glorificar al Señor. En lo que Dios me permita servir, adelante. Aquí está mi tiempo, Señor. Hay un gozo especial cuando tú y yo tenemos esa actitud, un gozo que viene del Señor. Así que yo te quiero invitar a ponerte sobre tus pies y orar por la palabra de esta tarde. El título de este mensaje yo lo he llamado el gozo de servir a Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a como iglesia correr con la visión de tu reino, de tu palabra. Señor, no nos permita ser llaneros solitarios que no están plantados en tu cuerpo, Señor. Tu palabra nos llama a ser discípulos, a amarte a ti, a amar a tu iglesia y a servirnos los unos a los otros. Pedimos que en el nombre de Jesús esta palabra cambie nuestras vidas, renueve nuestro gozo de servirte, renueve nuestro ánimo pronto a dar nuestras vidas por el Evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar. El gozo de servir a Dios, el gozo de entregarnos a esta gran causa, la causa que supera nuestros problemas, la gran causa que es más grande que nuestra necesidad, esta gran causa que es más grande que nuestras personas, la causa del Evangelio, la causa de Cristo. Y en Segunda de Reyes capítulo 5, hermanos, verso 1 dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. Aram es Siria, es el equivalente de Siria. Dice: el comandante del ejército era Naamán, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram, a Siria, por medio de él. El rey de Siria apreciaba mucho a su comandante, porque Naamán era un buen comandante de renombre, donde había tenido tantas victorias. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, dice, Naamán padecía de lepra. Y eso nos hace recordar que no importa los reconocimientos del mundo y los logros en la vida, hay una necesidad que tenemos todos de ser limpios de nuestros pecados. Y no importa cuán renombre tengan nuestros nombres en esta vida, todos necesitamos ser limpios de la lepra espiritual que es el pecado. Así que Cristo Jesús hace una diferencia enorme en cada creyente. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo. Verso 2 dice: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, diga conmigo, una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Era una muchacha del pueblo de Dios que había sido tomada para ser esclava, sirvienta, criada de la esposa de Naamán, el capitán del ejército de Siria. Y dice: cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, que era el profeta Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha sierva, amados. Ella pudo haber maldecido, ella pudo haberse quejado, pero ella tenía un corazón para Dios, un corazón para servir al Señor con gozo. Y esta sierva proclamó: si mi amo va con el profeta, con Eliseo, Dios lo va a sanar. Iglesia, ser un instrumento de Dios, aún en las circunstancias difíciles, brinda verdadera satisfacción y verdadero gozo.
Hoy el Señor está levantando una iglesia que en medio de las dificultades que podamos estar pasando, esta iglesia se levanta y sigue proclamando que en Jesucristo hay salvación, hay restauración, hay transformación. Esa iglesia que se levanta en medio de las circunstancias será una iglesia satisfecha en Dios y llena del gozo del Señor. ¿Alguien lo puede creer? Dale un aplauso al Señor, por favor. Iglesia, somos llamados a bendecir y no maldecir. Porque saqueadores, dice el verso 2, saqueadores sirios, arameos, habían invadido la tierra de Israel. No llegaron muy buena onda, no, llegaron a oprimir. Pero en el corazón de esta sierva estaba un gozo mayor, estaba una fe mayor, estaba una esperanza que pese a su circunstancia, el Señor es bueno. Ella era esclava, pero estaba actuando como una sierva libre espiritualmente. Mira lo que dice Romanos 12:20. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Iglesia, opta por el amor, por bendecir cuando otros te maldigan. Mantén tu gozo de servir al Señor, mantén tu gozo de conocer al Señor. Mantén esa satisfacción de conocerle, de estar en sus caminos en medio de la opresión de este mundo. En Lucas 10, verso 1 y en el verso 17 al verso 20, Jesús envía a 72 de sus discípulos a predicar las buenas nuevas. Ellos regresan en el versículo 17 y llegan muy contentos y le dicen al Señor: Señor, estamos contentos y sorprendidos porque los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice: gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces quiere decir que hay un gozo en nuestras vidas cuando comprendemos el peso de la salvación que hemos recibido en Cristo. Y hay un gozo cuando servimos con un corazón correcto para Dios. Hay un gozo nuevo cada mañana porque nuestras vidas tienen propósito. No somos gente ociosa, gente que va de un lado a otro. No, somos gente con propósito. Dios nos ha traído a su reino para usar nuestras vidas y ser de bendición a nuestra generación. Pero ¿cómo tardamos en comprender eso? ¿Cómo tardamos en que ese conocimiento caiga al corazón y forme en nosotros una carne? Forme en nosotros esa palabra, un gozo verdadero. Pero el Señor nos quiere ayudar en esta tarde a recordar que hay un gozo de servir al Señor. Hay un gozo por servir al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? La sierva de la esposa de Naamán, una mujer segura en Dios, una mujer que tenía su seguridad no en las cosas que le pasaban o las cosas que veía exteriormente. Ella tenía su gozo en el Señor, su seguridad en Dios. Y esta mujer es una sierva libre. Aunque pudiera estar como oprimida, como esclavizada, pero en su espíritu tiene la libertad para seguir proclamando que hay verdadero profeta en Israel. Y yo quiero decirte, iglesia, que la gracia se ha derramado sobre nosotros para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una gracia sobre nosotros para, pese a las circunstancias, pese a nuestras debilidades, seguir sirviendo al Señor con gozo. Esa gracia es el poder de Dios. Esa gracia es la misericordia de Dios. Iglesia, esta sierva pudo haber dicho: cuando esté perfecta mi condición, cuando no tenga problemas, ahora sí, Señor, entonces sí te voy a servir. Ahora, no confundamos que podemos ponernos a servir a Dios con cualquier negligencia espiritual en nuestra vida. No, la palabra de Dios dice en Timoteo que el que se limpia de la inmundicia será instrumento útil al Señor.
Yo estoy hablando de servir al Señor pese a los problemas que estamos pasando, las dificultades que estamos pasando. Que muchos cristianos piensan que servir al Señor es como sí, estar dispuestos a todos, y sí tenemos que tener disposición, pero debe de haber una responsabilidad de servir a Dios con el carácter correcto y el corazón correcto. Ser un instrumento de Dios, aún en circunstancias difíciles, brinda verdadera satisfacción. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha en Cristo? ¿Realmente sientes la satisfacción de conocer a Dios, de conocer su palabra? ¿Realmente estás caminando en este gozo de servir a Dios? Y yo creo que Dios nos ha estado hablando domingo tras domingo, amados, del gozo del Señor. Porque creo que Dios está hablando y despertando a una iglesia que, aunque pueda pasar aflicción en su carne, está libre en su espíritu para impactar esta generación. Una fe que se desvanece durante la angustia no es una fe verdadera. Y la Biblia habla de una auténtica fe y una fe fingida. Pablo le dice a Timoteo y lo elogia y le dice: reconozco que tienes una fe no fingida, la misma que estuvo en tu madre y en tu abuela. Entonces quiere decir que hay una fe que fingimos. Y la fe que fingimos no dará un fruto de gozo en nuestra vida, pero la fe que realmente entrega el corazón y realmente se apasiona por el Señor, esa fe es la que dará fruto, amados. El fruto que tenemos hambre, que se manifieste en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Ahora, fíjate bien, dice una muchacha se levanta y le dice a su amo: hay profeta en Israel que puede orar por ti y ser sanado. Y este término de muchacha en hebreo significa pequeño, insignificante, sin importancia. Y yo quiero recordarte en esta tarde la gracia que hemos recibido en el Evangelio de Cristo. Una gracia poderosa que levanta nuestras vidas pese a cualquier situación que estemos viviendo. Primera de Corintios 1:27 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Entonces quiere decir que la gracia que hemos recibido como sus hijos, como la iglesia de Cristo, es una gracia que nos da poder de Dios, amados, para seguir sirviendo pese a nuestras debilidades. Hoy, aunque la iglesia llegue a ser menospreciada por el mundo en estos tiempos, hay una gracia recibida, hay un poder de Dios sobre nosotros como iglesia para seguir anunciando las virtudes de nuestro Señor. Que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay salvación, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Alguien dice amén? Hay poder de Dios sobre tu vida. Hay gracia de Dios sobre tu vida para levantarte en el nombre de Jesús. Y esta gracia, amado, nos lleva a meditar en 4 promesas de Dios que abrazar, que mantener firme en nuestro corazón, para darnos seguridad en Dios y permanecer fieles sirviéndole, amados. Permanecer fieles sirviéndole. Tú y yo no somos llamados a dejar nuestro gozo de servir en una temporada adversa, no. Tú y yo somos llamados a permanecer fieles sirviendo. 4 promesas. Número 1, la seguridad de la salvación. El que quiere servir a Dios, amados, necesita estar seguro de que Él mismo es salvo. Si tú no has comprendido la salvación en tu corazón, ¿cómo vas a poder hablar de esta salvación? Entonces, mucha gente quiere servir al Señor, involucrarse en el reino de Dios, pero no ha entendido la salvación en Cristo.
Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Más grande es la gracia de Dios que nuestro pecado, iglesia. Más grande es la gracia de Dios que nuestra dificultad. Más grande es la gracia de Dios que este problema que te acosa en tu familia. Más grande es la gracia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Diga conmigo: Jesucristo. Entonces tenemos la promesa de esta seguridad de haber sido salvos por Cristo. Y esto, amados, nos puede mantener enfocados en servir al Señor. Que Él me salvó por gracia. Porque las únicas condiciones que tenemos que llenar para obtener la salvación son arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque es por gracia esta salvación. No la compramos. No pudimos pagar por ella. Jesús pagó en la cruz. Y esto es suficiente motivo, una promesa de Dios para nosotros, para mantenernos con gozo, extendiendo el reino de Dios. Extendiendo el reino de Dios. Porque hoy en día, amados, muchos tienen opiniones. Y es muy fácil opinar. Hoy en día está de moda opinar. Toman sus redes sociales y opinan de un tema, comentan de otro, pero el reino de Dios se trata de despertar corazones para aportar. Porque esto no se trata de opinar, es que yo diría que la iglesia debería ser así, deberíamos de hacer esto, el otro. No, no, se trata de aportar, de construir juntos el reino de Dios, de avanzar como iglesia, predicando el evangelio, amando al perdido, amándonos entre nosotros, sirviéndonos entre nosotros. ¿De cuál eres tú? ¿De los que tienen opinión para todo o de los que dan su vida para aportar para el avance del reino de Dios? Hechos 20:21 dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Hay un solo mensaje, amados, para todos por igual. No se puede cambiar el mensaje según el estatus social. No se puede cambiar el mensaje según la audiencia. Hay un mensaje solamente. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Este es el mensaje. Volvernos del pecado y tener fe en Jesucristo. Y esta fe habla de la confianza firme de una persona, en una persona, Jesucristo. Y entregamos nuestro corazón a Cristo para que Él nos perdone, iglesia, y nos haga nuevas personas. Dice 1 de Juan capítulo 5 verso 11: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es que Jesucristo hace la diferencia en nosotros. Y la realidad de nuestra salvación depende de la obra perfecta y completa de Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo lo hizo posible y esta promesa tú y yo la tenemos para que nuestro gozo no se pierda o no mengue. En momentos de dificultad y de prueba, esta mujer sierva se mantuvo firme. Los arameos habían sitiado, Siria estaba tomando el control, pero el control de su corazón lo tenía el Señor, el Todopoderoso. Las circunstancias podrán amedrentarte, pero tu corazón lo tiene Jesucristo, iglesia. Tu corazón lo tiene el Señor, el Creador, el Salvador. Así que no pierdas el gozo de servir al Señor. ¿Alguien dice amén? Alabe al Señor, por favor. Dele un aplauso al Señor. Otra promesa que nos va a ayudar a mantenernos firmes sirviendo al Señor es la seguridad de la victoria, amados. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan.
Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a notar la seguridad de esta promesa. Primero, se nos asegura que lo que nos pueda pasar, amados, como hijos de Dios, será algo común en todas las personas. El caso nuestro no será de ninguna manera una excepción a la regla general. Por tanto, no debemos de permitirnos el lujo de alimentar un complejo de martirio, de autolástima, porque hay otros que padecen igual que nosotros y pudiera ser que más. Pero si nos hundimos en autolástima, el gozo se pierde, el gozo comienza a esfumarse. Y en segundo lugar, la promesa nos habla que se nos asegura que Dios le pondrá un freno al diablo y no le va a permitir tendernos una tentación tan fuerte que no seamos capaces de resistirla. Entonces, en medio de una tentación a rendirte, a dejar de servir al Señor, en medio de la tentación de dejar de amar al Señor, de amar a su iglesia, tú tienes que buscar esta salida que Dios ha prometido. Si Dios espera que resistas, es porque Él te ha provisto gracia y poder para resistir esa tentación. Seamos capaces de resistirla en Cristo Jesús. Otra promesa es la seguridad del perdón. La seguridad del perdón. Porque desgraciadamente, iglesia, nos descuidamos a menudo y cometemos faltas. El que diga que no tiene pecado le hace al mentiroso, dice Primera de Juan. Y cuando así sucede, nuestro adversario nos acusa. Nos acusa. Apocalipsis 12, verso 10, llama a Satanás el acusador de los hermanos, que los acusaba día y noche. Quiere decir que su chamba es desanimarte de servir al Señor. Su chamba es condenarte cada vez que te equivocas como cristiano. Pero el Espíritu Santo provee su presencia para traerte convicción, para llevarte arrepentimiento. Es el enemigo el que quiere que pierdas el gozo de servir. Es el enemigo el que quiere hacerte sentir culpable, avergonzado y alejarte de la iglesia, alejarte de los hermanos. Y en tales circunstancias, amados, ¿cuál es el recurso del creyente? ¿Sabes cuál es? La confesión. Gloria a Dios por la confesión. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, diga conmigo, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por Jesucristo, porque tenemos acceso a esta gracia que sigue derramada, a esta sangre que sigue derramada por nosotros para limpiar nuestras vidas. No tenemos que ir con una persona, tenemos que ir a Cristo. Y podemos ir a Cristo y decirle: perdóname, Señor, me equivoqué. Pero cuando no abrazamos la confesión y esta promesa de perdón de parte de Dios, cuando fallamos, tú y yo perdemos el gozo de servir. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra promesa es la seguridad de la provisión. Y esta promesa es muy olvidada cuando estamos en dificultades. Porque esta promesa, amados, es olvidada cuando descuidamos el conocimiento de la palabra de Dios. San Juan 16:24, hablando de nuestro Señor Jesús, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, la falta de conocimiento de quién es Cristo, de quién es Dios, y la falta de oración me alejan del gozo de servir al Señor. El gozo es cumplido cuando tú y yo conocemos
El carácter de nuestro Dios, fiel y justo, amor verdadero, santo, puro, nunca me falla, me ama tanto. Cuando yo conozco el carácter de mi Señor y le pido en oración, mi gozo será cumplido. ¿Por qué? Porque no solamente es promesa que vamos a recibir lo que pedimos, sino vamos a recibir fortaleza en medio de la angustia. Sierva amada, no dejes de servir al Señor en las pruebas. No dejes de servir al Señor. Escucha con atención, todo lo que avance los intereses del reino de Dios, todo lo que realmente glorifique a Cristo en tu vida y en tu familia, Dios lo va a suplir. Si tú estás sirviendo al Señor y tienes necesidades económicas, Dios lo va a suplir. No dejes de servir al Señor. No podemos dejar de servir al Señor por necesidad. ¿Quién te dijo que la necesidad era mala? ¿Quién te dijo que la necesidad era ausencia de la gracia de Dios? Lo acaba de leer Rubén en Filipenses 4:19. Dios suplirá todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la necesidad. Es el espacio vacío para que lo ocupe Cristo. Gloria a Dios por las necesidades, porque es el espacio vacío para que lo llene la gracia de Dios. Tengo la necesidad. Tengo necesidad en mi matrimonio, en mi persona. Tengo necesidad en todas las áreas. Gloria a Dios. Es la oportunidad para que nuestro Cristo se glorifique con poder. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe al Señor y dele un aplauso, por favor. El problema es que muchas veces no reconocemos nuestra necesidad. El problema es que muchas veces, si tenemos sustento, abrigo, techo, no reconocemos nuestra necesidad. Pero esto supera más allá de la necesidad económica. Esto nos habla principalmente de nuestra necesidad espiritual. Y cuando tú trabajas en tu necesidad espiritual y tu necesidad de crecer en esta fe, el gozo es cumplido. Pidan y recibirán. Sientes necesidad de dejar atrás tu pasado, de dejar la inmadurez espiritual y avanzar. Pide y recibe para que tu gozo sea cumplido, iglesia. Hay un espacio vacío, deja que Dios lo llene. Seguimos en 2 Reyes capítulo 5, verso 9. Entonces Naamán, fíjate bien, escucha el consejo de esta sierva libre, llena del gozo del Señor. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Wow. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Ves? Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Esto es orgullo. Señor, es que manifiéstate como yo quiero. Es que yo quiero que así lo hagas. Y los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Los planes de Dios superan nuestros planes. El amor de Dios es mucho más allá y mucho más grande de lo que podamos imaginar. Y mira lo que dice Naamán: ¿acaso los ríos de Damasco, es decir, de Siria, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Y mucha gente así dice: ¿acaso no puedo buscar a Dios a mi manera? ¿Acaso no puedo buscar a Dios de esta manera más cómoda? ¿Acaso no puedo ir a determinado lugar o tener una religión? Al cabo Dios está en todos lugares, es el mismo Dios. No, no es así. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es Cristo Jesús. ¿Acaso no hay mejores ríos que cualquier río de Israel? El Habaná y el Farfar. Y mira, la Biblia nunca nos va a dar datos ociosos, iglesia. El Habaná quiere decir en el hebreo original pedregoso, superficial. El Farfar quiere decir correr precipitadamente, rápido. La gente busca lo superficial y rápido.
Por eso la gente busca la hechicería, porque el orgullo no nos deja profundizar en Dios, comprometiéndonos en verdad para seguirle. La gente quiere que Dios obre superficialmente y rápido. Vámonos, que me arregle mi problema rápido. No, 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 el Señor quiere ir a profundidad contigo. Lo superficial, lo rápido no transforma el alma, no transforma el corazón. Y sigue preguntando a Naamán, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Cómo hay gente, amados, que ante la verdad del evangelio, de obediencia, de entrega, no es Abaná y Farfar, es Jordán y 7 veces. 7 veces representa constancia, perseverancia. Y cómo hay gente que ante no habérsele dado lo que esperaba, en una búsqueda superficial y rápida, se va ofendida de Cristo. Salió enfurecido. Verso 13, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Otras versiones dice sus oficiales y sus sirvientes. Ahí estaba también la sierva. Y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Gloria a Dios por los buenos consejos de buenos cristianos. Gloria a Dios por el consejo de mi hermano, de mi hermana en Cristo, que no me da por mi lado, identifica mi necedad y me habla con amor la palabra del Señor. Gloria a Dios cuando nos encontramos a una iglesia que no nos da por nuestro lado, que trabaja con el Jordán y no superficialmente con Abaná y Farfar. Verso 14 dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Vino el milagro. Y después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Iglesia, cuando se vence el orgullo con humildad, Dios obrará en tu vida. Deja de buscar a Abaná y Farfar, deja de buscar a Dios a tu manera. Hay una manera y es a través de negar tu carne en la cruz de Jesucristo y seguirle a Él. Tratar con tu corazón profundamente por obra del Espíritu Santo y la palabra. Abaná y Farfar no te va a limpiar. Dios promete levantar al humilde, pero siempre resistirá al orgulloso. Y la sierva de Naamán, segura en Dios, fue usada por su fe valiente y por su gozo de servir al Señor. Levántate, iglesia, que Dios quiere limpiar a Naamán. Dios quiere limpiar a Naamán. Y es a través de una iglesia sierva que no pierde el gozo. Es a través de una iglesia que persevera en la angustia con las fuerzas del Señor, con el gozo de su salvación, que podemos decir y anunciar, hay profeta en Israel, hay un Dios y es Jesucristo, es el Rey, Él está haciendo milagros aún hoy en día. Ve y ora por los enfermos. En tu angustia, en tu necesidad económica, ve y predica el evangelio. Aun cuando te duela el cuerpo de enfermedad, ve y ora por los enfermos. ¿No te has puesto a pensar que el apóstol Pablo nunca fue sanado? Él dice que su aguijón nunca le fue quitado para que no se ensoberbeciera, pero iba y oraba por los enfermos. Hay mucha gente que espera que su condición sea perfecta para ser usado por Dios. Pero el gozo del Señor nos permite servir al Señor aún en medio de nuestras dificultades. La sierva de Naamán es una figura de la iglesia de Cristo. La iglesia que Dios está levantando, amados, en este lugar. Una iglesia de carácter. Una iglesia que no se guía por sus emociones, se guía por el poder del Espíritu Santo. Y Naamán nos enseña a dejar de ser obstinados en medio de la necesidad. Hay mucha gente que ve su necesidad y no deja la obstinación.
dejar el orgullo y recibir consejo, aún de los que consideramos no aptos, cuando el consejo viene de la palabra de Dios. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Jesús está hablando del pueblo que no le reconoció como Señor y Salvador. De él fue quitado el reino de los cielos, de ese pueblo judío, y fue dado a los gentiles, a los que por gracia hemos recibido la salvación. Porque por gracia hemos creído en él. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿A qué se refiere esto? Es mejor decidir, amado, ser quebrantado en el corazón al conocer el amor de Cristo, venir en un arrepentimiento sincero, seguirle de corazón radicalmente, a resistirnos en orgullo y ser expuestos al juicio de Dios, y ser expuestos al quebranto por el juicio de Dios. Y esto nos enseña a buscar a Dios a la manera que Él nos ha dejado en su palabra, amando a Jesús y siguiéndole. La Biblia dice en Juan 3:36: los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna, y los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, si no estamos en Cristo, estamos expuestos a la ira del juicio de Dios. Pero cuando obedecemos a Cristo y hemos caído sobre esta roca, Él no tuvo que caer sobre nosotros para rendirnos a Él. Oh, por voluntad, por gracia, por decisión, porque la gracia me alcanza. Vengo a Cristo. No estoy esperando que una enfermedad mortal venga. No estoy esperando que mi familia se despedace para venir a Él. No, hoy por decisión propia. La palabra de Dios dice: buscar a Dios ahora. El tiempo de salvación es hoy. No esperes a los tiempos de dificultad. La palabra dice: toma en cuenta a Dios en los días de tu juventud. Hoy no necesitamos que la roca cayera sobre nosotros. Hoy decidimos seguir al Señor. Y la orden fue 7 veces, amados, en el río. Y esto representa siempre constancia. Y tenemos que perseverar en la búsqueda de Dios, porque si quieres la bendición, tú y yo somos llamados a perseverar en los caminos de Dios. Y tenemos que enseñar a la gente a perseverar en el Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a perseverar en los caminos del Señor. Mateo 24:13, Jesús hablando: el que persevera hasta el fin será salvo. El fruto de la salvación es la perseverancia. Somos llamados a perseverar, a formar un carácter en Cristo Jesús. No somos llamados a ser como la espuma. ¿A alguien se le ha pasado el jabón cuando ha lavado? ¿Cómo se hace espuma? Un día a mis hijos los puse a lavar el patio, que tenemos ahí los cachorros, los perritos. Le echaron mucho jabón, había mucha espuma por todos lados. ¿Qué pasa aquí? Ya me andaba yo cayendo, me andaba resbalando. La espuma se infla, pero tiende a bajar. Asegúrate que tu fe no sea fingida. Asegúrate que tu fe sea real. No como espuma, permanente, amados. Permanente en el Señor. Seguimos leyendo 2 Reyes 5:17. Dice: entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Naamán le ofrece a Eliseo recompensas. Le dice: déjame, te doy recompensas por haberme sanado. Eliseo no las acepta porque sabía que Naamán tendía a ser idólatra. Incluso le está diciendo: déjame llevar tierra de este lugar, porque quería tener, yo creo, ahí un montoncito de tierra y idolatrar. Y luego dice: a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas, está hablando Naamán, quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo,
Que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Naamán está diciendo: gracias Dios, pero todavía tengo planes de postrarme a otros dioses. Naamán fue sano, pero en su corazón seguía premeditando que se iba a postrar a otros dioses. Perdóname de antemano, Señor. Y Rimón es un ídolo, es un dios con D minúsculo de los sirios. Y Naamán está reconociendo que solo hay un Dios en Israel. Ese Dios le había sanado, pero Señor, en mi corazón todavía está que me voy a inclinar cuando vaya con mi rey sirio al templo de Rimón. Me voy a inclinar ante él. Señor, perdóname. Iglesia, yo quiero decirte algo: no te postres ante otro Dios en la presión. Desarrolla una fuerte convicción por Cristo, porque hay dioses con minúscula en este mundo. El Dios de la inmoralidad. Cristianos se desaniman, pierden el gozo de servir al Señor y caen en inmoralidad. El Dios con D minúscula del dinero, de los placeres. Dios trata con nuestro corazón, iglesia, toda la vida va a estar tratando con tu corazón. Y yo soy responsable de inclinarlo a la dirección correcta. Entonces, póstrate solo ante Cristo y otros conocerán que Jesús es Dios. Póstrate ante Cristo y Naamán será limpiado. Eliseo siempre estuvo dispuesto para ayudar a Naamán. Eso no habría por qué tener duda en nosotros. Segunda de Reyes 5:8 lo dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. No lo estaba diciendo Eliseo con jactancia, lo estaba diciendo porque él sabía quién era Dios. Así Jesús siempre está dispuesto, amados, a restaurar nuestra vida. Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No confundas la disposición de Jesús solo porque no hace las cosas superficialmente y rápidamente. Habaná y Farfar no testifican de la bondad de Dios. Jesús está dispuesto a salvar tu vida aunque no te dé por tu lado. Y muchas veces estamos enfrente del amor de Dios y estamos conscientes que Él nos ama tanto y nos abraza y nos hace sentir hijos e hijas amadas de Dios. Ese es su propósito, que cada vez más esté seguro en su amor. Pero en ese momento también el amor de Dios comienza a traer una ofensa a nuestra vida. Bendita ofensa. Es cuando confronta nuestro pecado. Bendita ofensa que nos incomoda. Bendita ofensa que nos hace ver que realmente no era como habíamos nosotros creído. Pensamos que era superficial, era rápido esto. Pero Dios te dice: no te quiero por una temporada solamente, te quiero eternamente, iglesia. No quiero solamente hacer el milagro, quiero que tú me tengas. Soy el hacedor de milagros. La disposición de Jesús de perdonar, de sanar y restaurar siempre es una realidad. Y Jesús es el que te invita a sumergirte siempre en el río de agua de vida. Y Segunda de Reyes 5:20, estoy terminando. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Eliseo le dijo: no me regales nada, no quiero que me idolatres a mí, adora al Señor. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Bien astuto, Giezi. Buscando una recompensa terrenal, Giezi. Y cuando tú te decepcionas de la gente, amados, y dejas de servir al Señor, es que estás esperando una recompensa de la gente. Enfócate en la recompensa de Dios para tu vida al serle fiel. Enfócate en lo que recibes eternamente de Él. Giezi terminó lleno de lepra por su codicia. Él puso los ojos en lo pasajero, olvidándose la recompensa de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía lepra, tenía que dejar el campamento, alejarse.
Y muchas veces cuando quitamos nuestros ojos de lo eterno y buscamos recompensa de la gente, comenzamos a alejarnos del cuerpo de Cristo por sentirnos ofendidos o sentirnos que necesitamos reconocimiento. Y muchos quieren recompensa al servir de una manera carnal, una recompensa que alimente mi ego. Mi nombre se mencionará si yo hago tal cosa por la iglesia. ¿En qué me voy a beneficiar si yo apoyo en tal ministerio, sirvo en tal ministerio, sirvo en tal causa por el evangelio? La muchacha sierva de Naamán representa al cristiano espiritual que se deja guiar por el Espíritu Santo. De ella no conocemos su nombre, pero aunque no conocemos su nombre, amados, ella dio a conocer el nombre que es sobre todo nombre. No importa que tu nombre no brille, nuestro gozo está en que Cristo Jesús brille, amados. Naamán representa a la gente natural que no ha nacido de nuevo. El Señor te llama a sus aguas. Es a través de un encuentro con Jesucristo que tú puedes ser limpio de tus pecados. Y no solamente limpio de tus pecados, ser transformado mediante una vida de rendición en obediencia a Jesucristo. Mediante un compromiso con Jesús, tú y yo recibimos las bendiciones del cielo como una realidad de nuestras vidas. Giesi representa a los creyentes carnales con una mente carnal queriendo servir a Dios. Ellos no encontrarán gozo y satisfacción. ¿Con quién te identificas tú, iglesia? ¿Con quién te identificas? Hay gozo al servir, porque nuestra recompensa no es de este mundo, es Dios mismo en nuestras vidas. Ponte de pie, por favor. En Isaías 58, verso 10, mira lo que dice. El profeta está hablando en el contexto de lo que es el verdadero ayuno, que representa la vida de piedad que hoy en Cristo tú y yo recibimos por gracia. Una vida en devoción a Dios, en sujeción a Dios. Dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¿De dónde viene nuestro gozo y nuestra bendición? De ver por la necesidad de los demás, de servir a la gran causa del evangelio. Verso 11: el Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿De dónde viene nuestra bendición y nuestro gozo? Viene del Señor, y cuando lo damos por gracia a otros, esa bendición viene, nos refresca, nos fortalece. Y no solamente eso, permite que seamos reconstructores de ruinas desoladas. ¿Qué quiere decir? Que en medio de un ambiente donde nuestros hijos ven a papá y a mamá no rendirse de servir, no rendirse de ver por el evangelio, de ver porque el Señor salve a otros, edifique su iglesia, esos hijos empiezan a ver la diferencia y ellos empiezan a reconstruir las ruinas de los antepasados. Se rompen los muros generacionales cuando le sirves a Dios. Se rompen los moldes generacionales que venimos arrastrando cuando tú y yo alimentamos al hambriento, cuando tú y yo damos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro recurso para que el evangelio edifique a la iglesia y salve al perdido. Dios, que nunca se pierda el gozo de servirte. Dile al Señor que nunca se pierda, Dios, el gozo de servirte en mi vida. Dios, si tengo 2 túnicas, daré una. Dios,
Aquí están mis peces, mis panes, para que los multipliques. Dios, si tú me has dado que comer, compartiré con el hambriento. Dios, si me has dado boca, anunciaré que tú puedes sanar, y no solamente sanar, salvar al perdido. Vamos, iglesia, dile al Señor: usa mi vida, Señor. Ayúdame a ser fiel en lo poco. Ayúdame a ser como esta sierva, que sin importar mi condición, ella vivía en libertad espiritual. Así que yo pueda vivir en el gozo del Señor, seguir haciendo la obra, siendo fortalecido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ponga en ti a tus vecinos, a tus familiares que no conocen al Señor. Que el Espíritu Santo ponga en ti el querer como el hacer. ¿De cuál eres tú? ¿De los que tienen una opinión para todo dentro de la iglesia? ¿O de los que hacen y apoyan a construir el reino de Dios? ¿De cuál eres tú? Hay tanta necesidad en los ministerios. Hay tanta necesidad. Señor, ayúdanos a como iglesia, unidos, Señor. Porque hay muchos, amados, que quieren trabajar como llaneros solitarios sin estar unidos al cuerpo. Tú nunca has visto un dedo separarse de la mano y querer hacer la obra solo. No, somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Trabajamos juntos, andamos juntos, glorificamos a Dios juntos. Que Dios nos dé la gracia y el favor para mantenernos en tu palabra. Dánosla, Señor, para servirte eficazmente, en el nombre de Cristo Jesús.